Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la misión de hoy hablaremos del libro Por una teoría de la democracia compleja y para ello tenemos a un invitado de lujo, al profesor Daniel Innerarity, autor de este libro y de varios más de resonancia mundial. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, permítanme decirles que Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política, investigador Iker Basque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. También es profesor del Instituto Universitario Europeo en Florencia. Es autor de 20 libros, entre los que solo voy a mencionar los más recientes: La política en tiempos de indignación, 2015, La democracia en Europa, 2017, Política para perplejos, 2018, Comprender la democracia, 2018, Una teoría de la democracia compleja, del 2020, Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus, 2020, La sociedad del desconocimiento, 2022, y La libertad democrática del 2023. Profesor Innerarity, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Gracias por esta amable invitación. Profesor Innerarity, vamos a iniciar nuestra conversación. Eh, Daniel, has afirmado que no vivimos en un periodo de varias crisis, sino que estamos en un periodo crítico. Por otra parte, has afirmado que la política en su actual formato y con su andamiaje ideológico es inadecuada para gobernar el mundo contemporáneo. Esto es, que los acontecimientos de los últimos años han convertido a las categorías políticas en conceptos inservibles. En ese sentido, quiero iniciar esta conversación preguntándote: en un contexto político crítico, en un escenario social complejo y en un panorama económico incierto como el actual, ¿qué cualidades debería poseer una democracia para gestionar esos contextos? Te escuchamos, Daniel. Muy bien. La idea fundamental de mi libro y en general de toda la reflexión de filosofía política que llevo haciendo en los últimos 25 años gira en torno a esa idea, a esa constatación de que probablemente las ideas básicas que manejamos de la propia idea de democracia, representación, participación, soberanía, etcétera, son ideas que fueron gestadas como conceptos en un periodo de la historia que contrasta enormemente con el momento en el que nos encontramos. Y si hubiera que poner una etiqueta a ese giro, a ese cambio, a esa modificación de las circunstancias en las que se desarrolla la actividad política, yo diría que es complejidad. Las cosas se han vuelto más complejas, los actores son más interdependientes, son más en número, hay más interacciones entre ellos y para eso necesitamos de entrada una renovación conceptual. No es la única solución ni la solución final, pero es una solución, un paso más en la solución para tener una política más adaptada a los tiempos y que al mismo tiempo no sacrifique en el altar de la complejidad ciertos valores democráticos a los que no queremos renunciar. Efectivamente, en este libro, Daniel, es una riqueza de conceptos y términos novedosos. Entre ellos comentas complejidad, riesgo, incertidumbre, interdependencia, gestión. Son conceptos que forman parte de tu teoría por una democracia compleja. En ese sentido, quiero preguntarte, ¿en qué medida la inteligencia artificial podría ayudar a gestionar esa incertidumbre y esa complejidad en el mundo actual? Me refiero a hacer frente al cambio climático, al terrorismo, pero también agregar lo desagregado, estabilizar lo inestable y darle sentido al contrasentido. Es el tema sobre el que estoy trabajando últimamente y que espero que culmine en un libro el año próximo. Eh, la primera idea que quisiera subrayar es que no seremos capaces
de gestionar la creciente complejidad del mundo, de los datos, de la diversidad, de los impactos, de las crisis superpuestas, sin una gran movilización cognitiva, un gran aporte tecnológico. En esa medida, la inteligencia artificial, como otros instrumentos en otros momentos de la historia, estoy pensando en la burocracia, en la administración, eh, mm, no solamente no es una mala idea su introducción, sino que es camino de la solución a nuestros problemas. Esto puede ayudar además a objetivar ciertas de nuestras discusiones, sobre todo en sociedades polarizadas, y desideologizar en parte también esos debates. Dicho esto, la segunda parte de mi respuesta tiene que ver con sus límites. Creo que la inteligencia artificial y en general la razón algorítmica tiene unas virtualidades, pero tiene también unos límites. Fundamentalmente tiene los límites de que cierto tipo de decisiones o ciertas fases del proceso de decisión política son fases o decisiones para las cuales los humanos estamos más dotados que las máquinas, porque los humanos tenemos unos sesgos, pero no otros. Los humanos no somos capaces de procesar muchos datos, pero somos capaces de decidir mejor cuando hay poca información o poco tiempo. Sí, En el fondo, yo creo que la solución de esto no tiene que ver con que elijamos a los humanos o elijamos a las máquinas, sino que establezcamos un ecosistema colaborativo razonable. justamente tú has comentado que hemos sobreestimado a la inteligencia artificial y hemos infravalorado a la inteligencia humana. Y ya que tocas este tema, Daniel, hace algunos años te hubiese preguntado si la democracia sobreviviría a la inteligencia artificial. Sin embargo, acabas de comentar un término que me parece interesante y en ese sentido te quiero preguntar, ¿cuál es el futuro de la democracia en una sociedad digital? Ya que hablaste de un ecosistema, ¿cómo sería esa convivencia? Bueno, el futuro de la democracia es siempre un futuro abierto, incierto, impredecible, porque tiene que ver con decisiones que tomemos los humanos. Y si son decisiones libres de verdad, pueden ir en un sentido o en otro. Por tanto, no estamos protegidos de nuestros errores. Pero sí que es cierto que en medio de innumerables crisis a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos hemos sido capaces de formatear la democracia en diversos contextos, en diversos panoramas. No es lo mismo la democracia ateniense que la democracia del Estado nacional o que la democracia del estado de bienestar. Y por supuesto no será lo mismo la democracia en la era digital, ¿no? Precisamente es uno de los grandes desafíos que tenemos. ¿Cómo hacemos democracia, cómo seguimos viviendo en democracia en un entorno que tiene muy poco que ver con el entorno para el que fue pensada hace 200, 300 años? En ese sentido, Daniel, ¿sería un error hurgar en la historia de la democracia para buscar enseñanzas para el futuro? Hay ciertos aspectos que sí que nos pueden ser de utilidad, más los que tienen que ver con la dimensión normativa. Pero pensemos que si estuviéramos mm, simplemente adaptando la democracia a la nueva época, seguiríamos todavía con el sufragio censitario. No se habrían incorporado las mujeres al ejercicio del poder político. Seguiríamos pensando que los estados son soberanos. Hace falta un esfuerzo de innovación porque realmente hay determinadas circunstancias, y la digitalización es una de ellas, para las cuales el pasado nos sirve de muy poca ayuda. Sí, dejando a un lado este tema de la inteligencia artificial, en tu teoría de la democracia compleja mencionas al soberano negativo. Eh, si lo entendí bien, ¿el soberano negativo es un enemigo íntimo del proceso democrático? Bueno, el soberano negativo es la idea según la cual la ciudadanía somos más capaces de formular lo que no queremos o de movilizarnos en el rechazo, en la indignación, en la negatividad, en sus diversas formas, que en la implementación o transformación positiva de la realidad. Como tal, eso que llamo el soberano negativo es una parte del proceso político. Evidentemente, el proceso político tiene momentos de rechazo, debe tenerlos, momentos de revisión, o momentos incluso de ira,
pero no sería una democracia completa si no tuviera también momentos positivos, que son precisamente momentos de acuerdo, momentos de transacción, que son precisamente los que dan lugar a las transformaciones más duraderas de nuestra sociedad. Daniel, una democracia compleja necesita un tipo particular de ciudadano, distinto al del siglo XIX y el XX. En tu opinión, ¿qué características debe tener un ciudadano de esa democracia compleja, pensando sobre todo en cómo empoderarlo y en garantizar su participación en un entorno complejo? Fundamentalmente es muy importante, en el libro lo subrayo de una manera particular, la idea de comprender lo que está en juego, comprender la política, tener una cierta capacitación para entender el proceso político. Esto se ha formulado en otros momentos de la historia de una manera elitista, como si el capaz fuera el que tenía un nivel de vida determinado en el sufragio censitario, o los varones frente a las mujeres que se dedicaban a lo privado, o los expertos en las expertocracias del siglo XX. Creo que en estos momentos esa área de capacitación la tenemos que entender como inteligencia colectiva. Cómo generamos las condiciones de comunicación, de interacción entre nosotros, de tal manera que los distintos momentos del proceso político, que van desde la votación hasta el control del poder, actúen de una manera equilibrada y den mejores resultados que lo que tantas veces tenemos, que es precisamente la estupidez colectiva, es decir, la generación de males comunes porque no somos capaces de abordar esos desafíos que no están al alcance de ninguna individualidad. Daniel, aprovecho la oportunidad para preguntarte, en tu libro mencionas que más que un mundo líquido, haciendo referencia al término de Bauman, nos encontramos en un mundo gaseoso. ¿Podrías explicarnos esta metáfora? Sí, esa metáfora la introduje pensando en que realmente el mundo descrito por Bauman era un mundo todavía demasiado estable en relación con el mundo que tenemos. Un mundo líquido, ¿cómo funcionan los líquidos? Los líquidos funcionan discurriendo en un espacio de dos dimensiones, eh, fluyendo con la ley de la gravedad, es decir, principios de la mecánica básica. Hoy más bien, si pensamos en las burbujas financieras, en los encámaras de eco de la comunicación, en los contagios pandémicos, más bien lo que tenemos es un mundo al que se ha añadido otra dimensión que me permito calificar más como gaseoso, enmendándole un poco la plana a Bauman, autor por el que tengo un absoluto respeto y además con el que tuve una cierta relación también de afecto y de maestría el respecto de mí. En este mismo contexto, Daniel, retomas una expresión de Paul Valéry en este libro, señalando que vivimos un régimen de situaciones rápidas, queriendo decir con ello que hay una abreviación del presente que se manifiesta en la escasa duración de todo. De hecho, tú utilizas la expresión la lógica de la moda. En esta brevedad, o es esta brevedad lo que explica el reciclaje de lo viejo en nuevo, es decir, la renovación de lo que creíamos que había desaparecido, personajes e ideas. Sí, ahora, por ejemplo, venía a escribir una cosa en relación con las crisis provocadas por el auge de la extrema derecha, sobre hasta qué punto se ha convertido en algo realmente difícil decir qué es lo progresivo y qué es lo regresivo en las sociedades contemporáneas, en las sociedades en las cuales hay movimientos de diversa naturaleza, ¿no? Y por añadir otro elemento más de complejidad a este panorama, recientemente escribí en El País un artículo titulado Democracia sin tiempo, en el cual me preguntaba qué evolución va a tener la democracia en un sistema político en el cual eh, todos los actores parecen estar urgidos hasta un extremo realmente sobrecogedor por la urgencia. Cuando no hay un sentido de continuidad,
Por supuesto, no hay nadie que planifique, lo que hay es ocurrencias en lugar de planificaciones, los perdedores son arrojados sin que se les confiera una segunda oportunidad. Todo está radicalmente en juego, la democracia, el futuro de la humanidad, la nación. Esto yo creo que está haciendo la política especialmente difícil y especialmente también tramposa y se requiere, como por cierto eh, ha planteado el secretario general de Naciones Unidas para la cumbre de septiembre, reflexionar acerca de cómo introducir el futuro como dimensión en nuestros cálculos políticos. Estamos colectivamente desatendiendo el futuro. El futuro es el espacio que no se tiene en cuenta en estos momentos, es el futuro. En esto que acabas de comentar, Daniel, me recuerda al término o concepto que manejas también de desintermediación de la política. ¿Tiene algo que ver con esta, también con esta eh, desorientación que tenemos sobre la complejidad del mundo? Sin duda, cuando hablo de desintermediación me refiero a que las instituciones clásicas de la mediación, que eran los partidos, los sindicatos, las iglesias, las asociaciones estables, la familia, etcétera, han visto debilitada su fuerza por razones que no me daría tiempo aquí a explicar. Y lo que tenemos ahora es un público tanto amorfo, desorganizado, lo cual implica una ganancia de libertad. Yo no estoy controlado por instituciones poderosas, pero también al mismo tiempo un aumento de la vulnerabilidad y del desconcierto. Esas organizaciones que ahora se encuentran debilitadas y que probablemente con razón, porque a lo mejor eran demasiado poderosas, eran organizaciones que al mismo tiempo que limitaban un tanto la libertad de los individuos, ofrecían una cierta orientación. El asunto es cómo conseguimos tener una opinión personal, cómo conseguimos canalizar los conflictos, cómo conseguimos dotar a la intervención política de una duración en un mundo en el que esas mediaciones ya no van a ser tan poderosas como el anterior. Sí, en esto mismo, Daniel, has comentado, bueno, la simplicidad del mecanismo de la democracia puede ser letal para su supervivencia en este mundo complejo. Si seguimos manteniendo que la democracia es algo mecánico, en el que intervienen dos actores fundamentalmente, el gobierno y el activo y el público pasivo, si no tomamos en consideración la inserción de nuestros estados en dramas comunes y en desafíos comunes, si no procedemos a esa transformación, yo creo que la política, la democracia concretamente lo va a tener muy difícil, va a ser muy ineficaz. Es necesario que hagamos esa renovación conceptual para poder hacer una política que sea al mismo tiempo más eficiente y respetuosa con nuestros valores de fondo. Y Daniel, ¿cómo hacer inmune a un sistema político de la ineptitud de los políticos en turno? Lo fundamental es tratar de que los sistemas políticos, las instituciones, no dependan demasiado de de quienes eventualmente las lideran. En ocasiones estamos esperando demasiado de un líder providencial o estamos temiendo demasiado de que llegue alguien especialmente perverso al gobierno. No, no está mal, es razonable tener ese miedo, pero sería mucho más razonable todavía diseñar las instituciones, los procedimientos, las normas, las reglas, de tal manera que si llega un malvado no haga demasiados destrozos. Antes de formularte la última pregunta, Daniel, quiero preguntarte que si este desarrollo de la inteligencia artificial en los próximos años nos va a hacer que jubilemos a las urnas y a cualquier otro tipo de consulta para conocer al público elector, y existe una gobernanza algorítmica de la que tú has comentado en los últimos meses. Bueno, es una propuesta que ya circula por ahí, hay libros de gente seria
diciendo, gracias a los datos vamos a tener una mejor información tanto de los gobernantes, de sus programas, de sus pretensiones, como de la gente, de sus aspiraciones, de sus deseos, de sus preferencias e intereses. Y tendríamos la posibilidad de agregarlos con un artefacto de una manera mucho mejor que en los actuales parlamentos o gobiernos o administraciones públicas. Yo he criticado duramente esta política, me parece que, que nosotros no somos nuestros datos, no somos los datos que dejamos con nuestra movilidad, nuestro consumo, sino que también somos nuestras aspiraciones, que no quedan reflejadas en ese universo de los datos. Y en segundo lugar, el segundo núcleo de mi argumentación contra esta propuesta tiene que ver con el hecho de que la política no es un mecanismo de agregación de preferencias, sino de deliberación acerca de nuestras preferencias. La diferencia que hay entre agregar, que es simplemente sacar una suma resultante de las distintas presiones, y deliberar, que tiene que ver con generar una conversación en la que ponderar la compatibilidad de mis preferencias e intereses con las de otros, esa es la diferencia fundamental que hay que mantener si queremos seguir haciendo justicia a la idea de democracia. Qué interesante. Y finalmente, Daniel, has comentado que no se puede hacer una teoría política o una teoría democrática sin ensuciarse las manos. En ese sentido, te quiero preguntar, ¿cómo sustituyes esa praxis política para escribir teoría política? Bueno, yo creo que la teoría política para que la teoría política sea correcta, buena y describa y también plantee exigencias al modo como se hace la política, hay que tener alguna experiencia, algún contacto, alguna comunicación, alguna lectura de la experiencia viva que tienen los políticos y las políticas de la dificultad del asunto, ¿no? Y por eso a mí siempre me ha interesado también, lo he hecho también en México y espero hacerlo también pronto con quien sea el presidente o la presidenta futura, conocer de primera mano el contexto en el cual se desarrolla su actividad, porque muchas veces pensamos que los políticos son gente que desarrolla su actividad en un contexto de poder, de información perfecta, de seguridad, porque esa es a lo mejor la imagen que transmiten y no tenemos en consideración personas que tienen poca información, poco tiempo, tienen que tomar decisiones muy urgentes, muy graves. No digo esto para que dejemos de fiscalizarlos, de monitorizarlos, sino para que les pidamos rendición de cuentas de acuerdo con el tipo de actividad que están desarrollando. No son profesores universitarios que nos podemos permitir el lujo de escribir un libro y tomarnos todo el tiempo del mundo para escribir un libro. Son personas que tienen que tomar decisiones en tiempo escaso, presionados por mil actores y con un riesgo notable de fracasar. Finalmente, Daniel, ¿algún mensaje o reflexión que nos quieras compartir para todos los colegas mexicanos en torno a su preocupación por la crisis de la democracia, la supervivencia, la inestabilidad, todo esto que se ha puesto como moneda común al referirse a la democracia de nuestro tiempo? Bueno, México es un país que quiero mucho, en el que he estado muchas veces. No solamente he subido el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que es una de las cosas que llevo orgullosamente y cuento siempre que tengo ocasión, sino que he conocido gente maravillosa. Es un país fascinante desde muchísimos puntos de vista. Sé que ahora tenéis unas elecciones muy importantes. Yo creo que el país está evolucionando muchísimo a una gran velocidad. Se encuentra inserto ya en una comunidad global con problemas de diversa índole que en parte también nos igualan. Y creo que, bien, deseo que México decida bien, ponga en marcha un gobierno que abra una nueva etapa a la altura precisamente de estos grandes desafíos y espero estar pronto entre vosotros, lo que sucederá seguro en el plazo de este año, pero no sé todavía exactamente cuándo, concretamente en un congreso que coorganizo con Eduardo Robledo en la Escuela de Gobierno de la UNAM,
sobre el gobierno precisamente del futuro y los riesgos del futuro, cómo introducir el futuro en las agendas del presente. Ese sería también el desafío, cómo introducir el futuro de México en la agenda presente de México. Y en eso pues deseo el mejor de los éxitos. Gracias, Daniel. Y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un verdadero honor haber conversado con el profesor Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política, investigador Iker Vázquez en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Una vez más, muchas gracias por tus reflexiones, Daniel, y por tu tiempo. Y hasta pronto. Muchas gracias, querido colega Anselmo.